Señora presidenta, señorías, buenos días. Comenzaré refiriéndome a Maquiavelo para responder al programa de investidura presentado ayer por el candidato del Partido Socialista de Navarra, PSOE, por Convergencia de Demócratas, apoyado, respaldado por Convergencia de Demócratas de Navarra, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida. Y lo haré refiriéndome a este personaje porque a Maquiavelo cabe atribuir el descubrimiento de una política light, frívola, ausente de valores y principios y al margen de consideraciones de orden moral. Guía el programa ayer presentado motivaciones tan concretas como la venganza y la instrumentalización de los votos en beneficio del interés bastardo y partidista que es que no gobierne UPN. Conceptos como el interés general, la voluntad de los navarros, la eficacia, la regeneración, la estabilidad, la ética e incluso la estética referidas a Navarra se transforman en fuerza, la fuerza de la sinrazón, en odios y en astucia. Porque astucia hay que tener para convencer o hacer partícipe a Izquierda Unida en un pacto como este, como simple convidado de piedra, y para convencerle de que facilite y apoye a un partido que ha llegado al éxtasis de la corrupción, que apoya a un partido al que Izquierda Unida quiere practicar el famoso sorpaso electoral. Un partido que ha perdido más de 30.000 votos en Navarra, que ha perdido 8 parlamentarios y que ha tenido un descenso en Navarra de 10 puntos con respecto al porcentaje de votos obtenido por el PSOE a nivel nacional. El 20,6 contra el 30%. Un partido al que el líder de Izquierda Unida, señor Anguita, califica de auténticos chantajistas e indeseables. Y no lo digo yo, lo dice su jefe supremo, señores de Izquierda Unida. La hemeroteca, él es fiel testigo y la tengo aquí presente. También el señor Anguita mostró su preocupación porque el Estado de Derecho está siendo vapuleado y zarandeado, y añade: lo que ahora importa es conocer quiénes están con el Estado de Derecho y quiénes no. Pues bien, previsiblemente ustedes, señores de Izquierda Unida, después de la votación de esta investidura, habrán optado por estar en contra del Estado de Derecho y también, según Anguita, habrán optado por ser criaturas o hijos adoptivos del felipismo versus Navarra. ¿O acaso Navarra está al margen o no forma parte de esa república bananera, insisto, como dice Anguita, en la que el felipismo ha convertido al país? ¿Acaso Navarra ha estado al margen de las filesas, roldanes, fondos reservados u otras corruptelas? ¿Acaso han escuchado al señor Otano una sola crítica o denuncia de la política felipista? Pero es que su incomprensible actitud, señores de Izquierda Unida, no termina ahí. Ustedes colaboran o van a colaborar con un partido, el CDN, que representa lo más granado de lo que han venido combatiendo o dicen combatir en el mundo de las ideas y las políticas activas. Según el señor Cabasés, allí es el genuino representante de la tradicional derecha navarra, ya sea en su ámbito económico, político o social. ¿O es que el señor allí viene de otra galaxia? El señor allí viene de presidir, está presidiendo todavía un gobierno en funciones. ¿O es que el señor allí no ha compartido y comparte la política económica y fiscal llevada a cabo en nuestra comunidad? ¿Por qué, señores de Izquierda Unida, como compromiso previo a su apoyo, abstención positiva, no exigen al señor allí, como compromiso previo, aprovechando su presidencia en funciones,
no le exigen, digo, la iniciativa de modificar la imposición directa haciéndola más progresiva? ¿Acaso, por poner un ejemplo, la señora Villanueva no ha respaldado la política sanitaria presidida por el señor Aggi y dirigida por el señor Ayesa? ¿Qué coherencia cabe exigir al señor Aggi cuando es capaz de denunciar en el Senado ante el señor González el recurso de inconstitucionalidad de las mal llamadas vacaciones fiscales, defendiendo ante el Estado la autonomía fiscal y tributaria de Navarra, y ahora es capaz de entregarle la presidencia del Gobierno de Navarra al máximo representante del felipismo en la comunidad foral? Y hablo de la presidencia, señor Basterra, de la presidencia. No justifique su postura diciendo públicamente que UPN estaba dispuesto a pactar con el Partido Socialista. Es distinto pactar con el Partido Socialista que entregarle la presidencia a un partido que ha perdido claramente las elecciones. Nosotros no criticamos que ustedes pacten con el Partido Socialista, criticamos que le entreguen la presidencia del Gobierno de Navarra. El CDN, con su política del todo vale, se sitúa al margen de la ética política, y ustedes, señores de Izquierda Unida, no solo la están soportando aquí, en el Parlamento, sino que la han aupado en el Ayuntamiento de Pamplona. Señores de Izquierda Unida, o tienen mala memoria, o tienen mala conciencia, o simplemente su fe les hace creer que pueden mover montañas, o su caridad es tan grande que les lleva a perdonar a quien en una rueda de prensa, y precisamente sobre un asunto económico, les calificó de ignorantes, simplistas, cobardes y peligrosos. Lo más peligroso en una sociedad es el ignorante con iniciativas, dijo el señor Aggi, refiriéndose a ustedes, señores de Izquierda Unida. ¿Cómo puede hablar, señor Taberna, como lo ha hecho a través de varios medios de comunicación, de ética civil, de regeneración política, de cultura del diálogo, apoyando a un partido, el PSOE, que según Anguita, según ustedes mismos, no tiene credibilidad alguna, ningún proyecto de regeneración pública que nace de la iniciativa precisamente de quienes mayormente la han degenerado? Es lo mismo que lo que ha ocurrido hace muy pocas fechas de encargar una comisión interna sobre los asuntos del CSIC al máximo responsable del CSIC, el señor Manglano. Señor Taberna, en el plano político e ideológico es evidente que nos separan muchas cosas. En el plano ético, regeneracionista y de transparencia, Izquierda Unida y UPN pueden tener coincidencia plena. Comisiones de investigación, cuantas quieran. Nosotros llevábamos en el programa la mayoría cualificada a la hora de necesitarse el rechazo de una comisión de investigación. Ley de contratos. Existe en estos momentos ya un borrador entregado a los miembros de la Junta de Contratación que ha esperado a su redacción a la Ley de Contratos del Estado por el carácter sustantivo de esta medida. Transparencia en la contratación. Ni un solo escándalo de UPN en 4 años de gobierno, señor Taberna. Incompatibilidades, cuantas quieran, nos vamos a encontrar totalmente en este apartado. Financiación transparente del partido. UPN es un ejemplo de ello. No creo que exista partido alguno en el espectro de la política española con mayor transparencia en su financiación que Unión del Pueblo Navarro. Señor Taberna, a UPN en estas cuestiones le avala su trayectoria de transparencia, de ética, de cuentas claras en definitiva. Avala esta trayectoria a sus coaligados. En plena campaña electoral formulé un reto al CDN, concretamente, y le dije, UPN hará públicos sus gastos de campaña y su financiación. ¿Está dispuesto a hacerlo el CDN? Hasta la fecha no lo ha realizado y tenemos ganas de ver las cuentas públicas de la campaña electoral. Y no es necesario esperar a la fiscalización del Tribunal de Cuentas o la Cámara de Contos para practicar la transparencia y la regeneración en un asunto tan cuestionado en estos momentos
como es la financiación de los partidos políticos. Mire, señor Taberna, algunos parlamentarios de UPN, desde el gobierno de UPN, han sido sometidos a inspecciones fiscales, insisto, desde el gobierno de UPN, a inspecciones fiscales como jamás se había hecho con ningún político ni ciudadano navarro. A eso se le llaman política ética, aun cuando otros puedan tener otras valoraciones que yo no quiero calificar. Las cuentas, ingresos y patrimonio de todos los parlamentarios de UPN y cargos electos están a su disposición en la sede de mi partido. A esto se le llama transparencia. La ética, la regeneración, la coherencia y la transparencia no se proclaman, se practican. Y desde luego estos conceptos no eximen de fallos o errores que como humanos todos podemos cometer en el desempeño de nuestra actividad política o administrativa, y que en ningún caso estos fallos o errores han de suponer ni beneficio propio ni perjuicio alguno al interés de la hacienda pública. Todavía, pues, señores de Izquierda Unida, están a tiempo de provocar el aborto de este parto no deseado por la sociedad navarra ni por muchos de sus votantes, si quieren ser coherentes con su política nacional y su trayectoria. De hacerlo así, habrán cumplido el primer objetivo de su programa político, promover el aborto. En este caso, el aborto de la incoherencia, la opacidad, la corrupción y la frivolidad. Sus electores se lo agradecerán y, de no hacerlo, el felipismo habrá alumbrado, según palabras de Anguita, una nueva criatura en Navarra. Ustedes, señores de Izquierda Unida. Señor Allí, consumatum es, su venganza se ha consumado. Pero ojo, solo parcialmente. Sabe o debe saber que en democracia muchas veces perdiendo se gana. Y no debe olvidar que a UPN le avalan 93.000 navarros, el 32%, casi el doble de los que a usted le otorgaron su confianza. $93.000 navarros, señor Allí, que están en contra de sus formas, de sus actitudes, sus amenazas y sus incoherencias. No se olvide, señor Allí, que a muchos, a miles de sus votantes, usted ha defraudado con este nuevo salto de la rana que ha practicado. Estudios sociológicos recientes avalan esta afirmación que estoy diciendo. Le habían admitido que usted bailara la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. No le admiten, señor Allí, no tenga ninguna duda de ello, y las próximas elecciones generales serán un buen termómetro si es que usted cree en la democracia, cosa que muchos comienzan a dudar, que usted practique este triple, más bien cuádruple o cuatripartito salto mortal. Señor Allí, usted sabe o debe saber, porque es experto en rumorología, que en Pamplona, en Navarra, se dice, se comenta, se rumorea, que ha perdido el sentido político. Se dice, se comenta, se rumorea, que les ha engañado, porque debajo de su eslogan, Allí presidente, se ocultaba Otano presidente. Pero es que también se ha engañado a sí mismo. En una entrevista publicada estos días, le preguntaban, ¿qué le dice la palabra presidente? Respondía usted, un servidor, que no, señor Allí, que mañana o pasado mañana usted ya no va a ser el presidente. Yo no. Su amigo, entre comillas, no va a ser presidente, pero usted tampoco, señor Allí. Se dice, se comenta, se rumorea que tras su mensaje de integración estaba oculta la palabra marginación, marginación de 93.000 votantes de UPN, aun cuando muchos de los que hoy se sientan en los escaños de Convergencia decían a los electores que era igual votar al CDN que a UPN, porque luego nos íbamos a unir. Eso sí, han comprendido que se refería, cuando hablaba de integración, a la integración del nacionalismo vasco representado por Eusko Alkartasuna, representado en el 4% de los votos emitidos.
¿O acaso los ha integrado usted, o los han integrado ustedes en el pacto cuatripartito porque sus 2 votos les son necesarios para consumar su venganza? Se dice, se comenta, se rumorea que bajo su mensaje de regeneración, oculto en su personalidad, ahora se observa una actitud de degeneración política por este pacto antinatura. Mire, señor Aggi, desde UPN, al igual que decía un ilustre articulista, podemos no tener dudas de la honorabilidad del señor Otano, pero quiéralo o no, el señor Otano está comprometido con el señor González y ha estado comprometido con otros socialistas de PRO aquí en Navarra. Que sepamos, dice el periodista, y decimos desde UPN, no se ha desmarcado de esta política común de su partido. En estos momentos no interesa a Navarra, ni los navarros han votado un gobierno con un presidente socialista, y usted, y solo usted, junto a quienes le acompañan en su grupo, serán los responsables. Usted les está diciendo a los navarros, no habéis querido mi taza, pues ahí tenéis, taza y media. Usted se atribuyó los derechos de autor de este gobierno denominado de progreso la misma noche electoral, renunciando al retroceso que por lo visto supuso para Navarra la acción del gobierno que usted presidió. Es verdad que es de sabios rectificar, pero más de sabios es no equivocarse, señor Aggi, y por lo que parece, usted se ha equivocado ininterrumpidamente durante 4 años. Conoce, me imagino que sí, indudablemente, su programa, señor Aggi, el programa del CDN. Lo conoce perfectamente. Yo me lo he leído íntegramente. Debe conocerlo porque usted ha sido autor o copista de ese programa, porque es verdad que es un mal plagio del de UPN. Pues bien, desde UPN le decimos que lo asumimos en su integridad y que para llevarlo adelante le ofrecemos la misma representación institucional en el gobierno que la que el CDN va a conseguir en el gobierno de coalición presidido por el señor Otano. Todavía están a tiempo de ser coherentes con sus votantes, con su programa y con su legítima ambición de poder. Solo tiene que cambiar de socios y apoyar al candidato de UPN en lugar del candidato del Partido Socialista rechazado en las urnas el pasado 28 de mayo. Sé que es inútil reiterarles, repito, reiterarles esta oferta. Su partido ya la rechazó por escrito, pero he querido hacerlo nuevamente para disipar las dudas que muchos de sus votantes me han transmitido estos días, en el sentido de decir, es que no habéis ofrecido nada, no le habéis ofrecido nada al señor Aggi o al CDN. Por eso, precisamente, he querido reiterar, repito, reiterar esta oferta. Señor Aggi, usted ha querido hacer de Savonarola foral, pero recuerde cómo acabó. Al comienzo es verdad que consiguió atraerse a la opinión pública con sus mensajes reformadores o reformistas. Después su imprudencia, que no era precisamente su mejor condición, su imprudencia hizo que se le volviese en contra a la opinión pública. No pretendo que usted termine su carrera política de la forma que la terminó Savonarola. No pretendo eso ni muchísimo menos, porque usted sabe que todavía el afecto personal que le dispensé, aunque ahora discrepemos políticamente, no me permite llegar a ese grado de degeneración. Y por ello le advierto del riesgo de su imprudencia y su frivolidad, de la imprudencia y la frivolidad de todos los parlamentarios de su grupo que le van a acompañar con su voto y van a posibilitar el gobierno derivado de este programa. ¿Con qué argumentos va a explicar el señor del Castillo en Sangüesa que en Navarra vota a Otano de presidente y en Sangüesa el señor Otano y el PSOE arrebata la alcaldía al grupo mayoritario del señor del Castillo? ¿Dónde queda su dignidad, que no es capaz de conseguir el apoyo del PSOE para alcanzar la alcaldía de Sangüesa para su grupo? ¿O acaso el interés de su pueblo, al que tanto esfuerzo político
ha dedicado no cuenta cuando de defender su propio interés se trata. ¿Con qué argumentos va a explicar el señor López Eslava a sus compañeros de la ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Navarra su voto? No sirve ahora mirar hacia otro lado. Su voto es su compromiso con lo que representa o ha dicho representar. ¿Con qué argumentos van a explicar varios parlamentarios y parlamentarias de su grupo, señor Aggi, sus responsabilidades políticas ejercidas hasta la fecha en representación de Unión del Pueblo Navarro? ¿Han estado engañando al pueblo o se han estado engañando conscientemente a sí mismos o a sí mismas? Que es lo mismo que engañar a su propia dignidad. Y el señor Basterra, ¿qué va a decir ahora cuando afirmó en el 91, fíjense qué perlas, qué perla, cuando el pacto con el Partido Popular, vamos al caos, dijo el señor Basterra? Este pacto con el Partido Popular va a provocar un acuerdo del PSOE con los nacionalistas que va a provocar la euskaldunización de Navarra, porque van a tener que hacer concesiones. ¡Qué perla! Ustedes ahora pactando con Eusko Alkartasuna, señor Basterra. Ustedes, señores del CDN, pudieron generar ilusión, pero hoy generan desilusión en sus localidades y en sus sectores representativos. Y mañana generarán frustración en ustedes mismos, porque sin duda las cosas no son como ustedes piensan o como piensa su líder. Señor Aggi, ¿quiere explicar a sus compañeros y a la sociedad navarra dónde queda su dignidad cuestionada por el Partido Socialista de Navarra, cuando líderes de este partido le tacharon de indigno en su acceso a la presidencia del Gobierno de Navarra en el 91? Algunos estuvimos en su trinchera defendiendo su dignidad vilipendiada. ¿Dónde están sus compañeros de ahora? Tengan la seguridad de que si yo hubiera optado por acompañarle en su aventura del nuevo partido político, hoy usted no estaría a punto de consumar su venganza. Hoy desde su grupo tendría un voto en contra. Usted ha manifestado públicamente que UPN eligió mi candidatura porque soy una persona más manejable para la oligarquía de los partidos. ¿Y sus compañeros? ¿Por quién son manejados sus compañeros? ¿Por usted o por su consciente privación de libertad? Cada día que pasa demuestra que su actitud no busca más que la maniobrabilidad de quienes le acompañan. Por ello abandonó UPN, porque muchos desde UPN teníamos la valentía de decirle: por aquí no pasamos, señor Aggi. Y claro, eso usted no lo podía consentir. Ahora se encuentra cómodo, porque nadie se atreve en el CDN a decirle en público lo que dicen en privado. Le dicen porque usted les dice: adelante, pero Aggi, presidente. Le dicen, si no lo consigue esto, le dicen porque usted les vuelve a decir: adelante, pero tú, vicepresidente, la alcaldía de Pamplona, la mancomunidad y el senador. Y si no consigue todo esto, le volverán a decir porque usted les dirá, adelante. No importa si no conseguimos todo esto, porque lo importante es arrinconar a UPN. Esta actitud, ausente de libertad y, lo que es más grave, carente de valores, es la que ustedes contraponen a lo que llaman oligarquía de los partidos. Señor Aggi, usted ha dicho que UPN está ligado a intereses económicos y de poder. Diga a cuáles. ¿A cuáles? En esta Cámara. ¿A qué intereses económicos y de poder está ligado UPN? Y aproveche también, si lo dice, aproveche también para decir a qué intereses responde usted. ¿Acaso su espíritu de venganza es mayor que su propia dignidad? Le decía en un artículo publicado un eminente catedrático e ilustre paisano del Opus Dei. Le decía: el transfugismo que practicó se puede perdonar, el despecho individual se puede comprender, pero la traición destruye la propia conciencia interior de quien la practica y su propia dignidad pública. A ustedes, señores de Eusko Alkartasuna, solo felicitarles. Enhorabuena. Zorionad.
nunca en la historia democrática de este país un partido político había conseguido tanto representando tan poco. Con el 4% de los votos consiguen altas responsabilidades políticas en la mesa del Parlamento y en el Gobierno de Navarra con la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Y nada más y nada menos que consiguen el arbitraje de un gobierno compuesto con 4 miembros del PSOE y 4 miembros del CDN. El arbitraje. Ustedes para inclinar el voto donde crean más oportuno en cada momento. ¿Qué política sociolaboral va a amparar la política industrial de este Ejecutivo? ¿Acaso la del nacionalismo sindical de ELA-STV y las de las centrales sindicales mayoritarias, UGT y comisiones obreras? Insisto, señores de Eusko Alkartasuna, Torionat, de una sola tacada, con el 4% de los votos, ustedes van a conseguir, primero, una comisión permanente, qué bonito, institucional Navarra-Euskadi. Segundo, modificar la ley foral del vascuence para extender esta lengua a las zonas no vascófonas. Tercero, el fortalecimiento sindical del nacionalismo vasco en el mundo sociolaboral. Y cuarto, máxima representación de cargos institucionales. Y quinto, un estatuto específico referido a las ikastolas, tanto públicas como de iniciativa social. Y todo esto por la acción conjunta y el apoyo del PSOE, CDN e Izquierda Unida. En definitiva, recopilando lindezas que unos y otros se han dirigido, podríamos afirmar que van a posibilitar un gobierno soportado en un pacto cuatripartido, más bien partido en 4 partes y pegados por un único interés, que no gobierna un PM. Un gobierno soportado por partidos, en palabras de ustedes, porque esto no lo digo yo, lo han dicho ustedes, y la hemeroteca es fiel testigo, unos partidos que representan, según ustedes, insisto, la indignidad, el chantaje, la zaranda, el vapuleo, la cobardía, la ignorancia, el peligro, la corrupción, la frivolidad y la incoherencia. Y a todo esto, ¿dónde está el interés general de Navarra? ¿Se recoge acaso en el programa que ustedes, dicen que van a ejecutar? Señor Otano, ¿está el interés general de Navarra en crear con carácter permanente un órgano común intergubernamental entre Navarra y Euskadi? ¿Se atreverían a afirmar aquí en el Parlamento que eso es lo que quieren la mayoría de los navarros? Sé que me podrán decir que existió en el 79 o en el 80 una iniciativa del señor del Burgo. Le responderé en el siguiente turno a esa cuestión también, porque recuerden que los señores del señor Cabasés, entonces en representación del PNV, no apoyó aquella propuesta, porque como venía del señor del Burgo, algo ocultaba, dijo entonces. Repito, ¿se atreverían a afirmar aquí en el Parlamento que eso es lo que quieren la mayoría de los navarros? ¿Qué acciones de gobierno son comunes para ser impulsadas desde ese órgano común? La industrial, la económica, la fiscal, la educativa, la sanitaria. De ser así, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Reducir duplicidades administrativas e institucionales? Con la Comunidad Autónoma Vasca se pueden firmar, y yo he sido responsable de muchas firmas, cuantos protocolos de colaboración se consideren oportuno y procedente, basados en el interés común. Yo he firmado protocolos de colaboración en materia de función pública y en materia de residuos industriales, y otros más. Pero eso no exime del peligro que entraña, y desde luego el riesgo que entraña, el crear un órgano común con carácter permanente, que ahí está la cuestión. Señor Otano, ¿se atrevería a afirmar que la mayoría de los navarros, incluso la mayoría de los socialistas o los convergentes, desean se extienda la enseñanza del en vascuence a la zona no vascófona? A Tudela, por ejemplo, su localidad natal. De creerlo así, ¿por qué los convergentes, por ejemplo, del señor Aggi, no lo llevaban en su programa electoral? ¿Por qué el señor Aggi, la señora Villanueva, por poner unos ejemplos,
votaron contra esta pretensión en la anterior legislatura, hace tan solo unos meses. Señor Otano, ¿tiene certeza de que con el programa electoral en materia económica, señora presidenta, estoy respondiendo a 3 partidos políticos que han asumido el programa de investidura? Me imagino que será generosa, le pido generosidad y que dejen de encenderme la luz. Señor Sanz, su tiempo se ha agotado. Le agradecería que vaya terminando. Ya voy terminando. Señor Otano, ¿se atrevería a afirmar que la mayoría de los navarros, incluso la mayoría de los socialistas o los convergentes, desean se extienda la enseñanza, insisto, del envascuence a la zona novascófona? Señor Otano, ¿tiene certeza de que con el programa presentado en materia económica o industrial, con la exigencia de Izquierda Unida en política fiscal, va a conseguir involucrar a los empresarios en un pacto por el empleo? Sí tenemos certeza y evidencia de resultados positivos en materia de política económica y fiscal llevado a cabo hasta la fecha, que hizo posible un acuerdo institucional de fomento de la inversión y el empleo con los agentes económicos y sociales, y que ha hecho posible un crecimiento económico y una reactivación de nuestra economía en Navarra, poniendo a nuestra comunidad como una de las regiones más desarrolladas, no ya solo de España, sino de Europa. Hoy Navarra es la 3ª comunidad en crecimiento económico, tras Baleares y Canarias, que como saben ustedes, tienen un gran peso el sector turístico. Señor Otano, ¿cree que es compatible la ejecución de su programa de gastos, COFES, residencias, rentas mínimas, viviendas, centros educativos públicos, infraestructuras, potenciación de la sanidad pública, institutos autónomos, fondo público de tierras y castolas, etcétera, etcétera, con la eliminación del déficit público en 1998? Mire, señor Otano, por si no lo ha calculado, le diremos que la ejecución de su programa de gastos es incompatible con la reducción del déficit en los límites señalados en el escenario presupuestario firmado la pasada primavera. Me imagino que el señor Aggi, su hombre de confianza, ante sus nuevas responsabilidades, habrá tenido tiempo de ponerle sobre aviso. De hacerlo compatible, su gobierno tendrá que situar la presión efectiva global muy por encima de la del Estado. Y esto entrañará el riesgo de deslocalización de inversiones y pérdida de capacidad productiva en nuestra comunidad. Es verdad que usted podrá decir que la responsabilidad de una mayor presión fiscal o subida de impuestos, en el caso de que se produzca, será del señor Aggi, su consejero de Economía y su hombre de confianza. En cualquier caso, los incrementos por ingresos propios de cada ejercicio presupuestario tendrían que situarse por encima de los 25.000 millones con respecto al ejercicio precedente. No se hagan pues ilusiones los señores de Izquierda Unida, porque sus reivindicaciones recogidas en el programa de investidura son inviables, o en su contrario, no se hagan ilusiones los señores del PSOE y Convergencia, porque sus compromisos de equilibrio de las cuentas públicas en 1998 no van a verse cumplidos. Solamente ejecutar su programa de vivienda supone duplicar las consignaciones presupuestarias en este apartado, pasar de 8.000 millones, que actualmente son las consignaciones, a 16.000 millones de pesetas. Es pues cuestión de sumas y restas, y no les voy a recordar datos hacendísticos que ustedes han aceptado en el escenario de consolidación presupuestaria, pero como dato más evidente, saben que el escenario de consolidación presupuestaria sitúa los ingresos propios de la Hacienda en 16.000 millones en el 96 por encima de los consignados en 1995. Ya he dicho antes lo que será necesario para abordar todas las cuestiones y proyectos que ustedes llevan en su programa. Y también dice el escenario de consolidación presupuestaria, hace un análisis de todos los capítulos y establece y mantiene los niveles de inversión pública, capítulos 6 y 7, alrededor de los 55.000 millones en el 96, 97 y 98. Usted ayer dijo que iba a situar la inversión en términos suficientes. Con esa vaguedad despachó el capítulo de inversiones. Hay que decir en cuánto va a situar usted la inversión para hacerla compatible con la reducción del déficit, el equilibrio de las cuentas públicas y todo el gasto diseñado en su programa. Es pues, señor Otano, cuestión de sumas y restas. Señor Otano, ¿conoce la evolución de la recaudación fiscal
derivada de actas de inspección de los últimos años? Se la voy a decir, porque por lo que ayer vi, usted no la conoce. La evolución de los ingresos por levantamiento, por actas de inspección, en los últimos años ha sido la siguiente, señor Otano. En 1983, 1.094 millones por actas normales. En 1984, 1.200 millones. En 1985, 1.148. En 1986, todos estos años de responsabilidad de gobierno socialista, 643 millones. En 1987, 623. En 1988, 1.210. En 1989, 2.200. Y en 1990, 2.600. Responsabilidad de gobierno de UPN. 1991, 2.986. 1992, 4.164 millones. 1993, 4.125. 1994, 7.034 millones de pesetas, importe de la deuda instruida. En virtud de estos datos, señor Otano, y con la puesta en práctica de su plan de lucha contra el fraude fiscal, ¿cuál es la previsión de ustedes en la evolución de los ingresos derivados de la lucha contra el fraude para los próximos 4 años? La lucha contra el fraude es objetivo de todos, pero no sirve proclamarla, sino practicarla. Nosotros la hemos practicado, ahí están los datos, y pensamos que debe seguir practicándose, pero explique cómo lo va a hacer y dígame cuáles son sus previsiones de evolución, porque el ensañamiento en todas las acciones políticas trae malas consecuencias, y en esta también, porque puede generar pérdida de actividad si no tiene otros referentes basados en la justicia, en el alejamiento del excesivo intervencionismo y en elementos comparados o comparativos con otras comunidades autónomas vecinas. Señor Otano, señor Otano, se dice, se comenta, se rumorea que la hacienda en manos del señor Aggi es un instrumento peligroso para el desarrollo industrial y económico de nuestra tierra. Incluso se dice, puede ser un instrumento peligroso para el abuso de poder y la lucha partidista. Solamente digo lo que se dice. Usted quizá lo habrá oído. Ojalá sean simplemente alertas infundadas. Tiempo tendremos de conocerlo y de denunciarlo en caso de producirse. Señor Otano, ¿quiere explicar a la Cámara si la aplicación de los planes directores de regadíos modifican la actual financiación de los mismos establecidos en la Ley de Financiación Agraria? De no ser así, ¿qué novedad implican estos planes con respecto a la ley recientemente aprobada de infraestructuras agrarias y al Plan Foral de Regadíos? Señor Otano, la incapacidad del gobierno socialista ha quedado demostrada en el conjunto del país en materia educativa y más concretamente en el desarrollo de la LOSE, una ley, por cierto, socialista. En Navarra, la implantación de la LOSE se está llevando a cabo sin grandes traumas y mucho más rápidamente que en el resto del país. Esto supone un avance importante en la competitividad de nuestro modelo educativo. ¿Va a quebrar este desarrollo de la LOSE? ¿Lo va a acelerar o lo va a ralentizar? ¿Qué va a pasar con la pervivencia de los centros privados ligada en estos momentos al actual sistema de ayudas en el caso de ejecutar su política de equiparación del gasto público en educación? ¿Va a suponer la retirada de ayudas a los centros privados? ¿A todos? ¿A algunos? ¿A cuáles? Señor Otano, ¿cómo va a llevar a cabo la potenciación de la sanidad pública reduciendo la presencia del sector privado simplemente a la asistencia especializada? ¿Ha evaluado los costes? ¿Ha valorado los riesgos de una evidente pérdida de la calidad de nuestra asistencia sanitaria? ¿Cómo va a hacer compatible esta medida con la reducción de las listas de espera y también con la austeridad del gasto sanitario? ¿Qué nuevos conciertos va a establecer con la clínica universitaria o la clínica San Juan de Dios? Señor Otano, probablemente haya explicado a los señores de Izquierda Unida y a los convergentes las medidas que va a llevar a cabo para posibilitar la aplicación de la actual legislación referida al aborto en nuestra comunidad foral. ¿Quiere explicar, porque ayer pasó sobre ascuas, a los parlamentarios del CDN y a nosotros mismos cómo se posibilitan las prácticas abortivas en Navarra y se respeta al mismo tiempo el derecho
a la objeción de conciencia? Yo ya lo sé, pero tengo el honor, quiero tener el honor de que usted nos lo explique. Señor Otano, en su programa se afirma que Itoiz Canal de Navarra es el proyecto prioritario para nuestra comunidad foral y el principal compromiso de su gobierno de coalición. Pero añaden, cumpliendo en su ejecución las indicaciones medioambientales de la Unión Europea. ¿Quieren decir con ello que son partidarios de reducir la altura de la presa? ¿Quieren explicar sin generalidades si son partidarios de realizar una nueva declaración de impacto conjunta a Itoiz Canal de Navarra? ¿Cuál es, señor Otano, el nuevo modelo industrial, sí, señora presidenta, para Navarra? ¿Qué medidas va a llevar a cabo su gobierno para el reparto del empleo, para incentivar la creación de puestos de trabajo? ¿Cuál es el modelo específico que propugnan para reducir la precariedad y eventualidad en el empleo? ¿Por qué no se lo propone al señor González, que es quien tiene las competencias para que lo implante en el país, que tiene situado, por cierto, el paro 10 puntos por encima del de Navarra y con el mayor índice de precariedad de Europa? ¿A quién pretenden engañar con sus generalidades en esta materia? ¿A los señores de Izquierda Unida para posibilitar su abstención? ¿Por qué no han conseguido del gobierno socialista de Madrid, en la negociación del proceso de transferencia pendiente, su posición favorable al traspaso del INE? ¿Por qué no piden a sus compañeros de Madrid que modifiquen la legislación laboral, que son quienes tienen las competencias para reducir la precariedad en el empleo? Navarra tiene capacidad, señor Otano, para crear puestos de trabajo y no para repartir pobreza. La tasa de desempleo no se disminuye repartiendo el trabajo existente. Repartir pobreza, no. Hay que crear, y Navarra tiene capacidad para crear. Señor Otano, hablar en su programa de suelo y vivienda, de transparencia, es no decir absolutamente nada. Claro que quien nombre el CDN, porque usted no lo va a nombrar para esa responsabilidad, ha de actuar con transparencia. Se la vamos a exigir, la transparencia, desde el Parlamento. Pero es que le advertimos que vamos a realizar un control y seguimiento exhaustivo en esta materia, porque se dice, se comenta, se rumorea, que existen algunos intereses del sector muy ilusionados con este gobierno de coalición. En un alarde de cinismo político hacen referencia a que, salvo en la comunidad autónoma vasca, donde dicen ha ido muy bien, no existe experiencia de gobierno de coalición. Y esta ocasión, dicen, es una gran experiencia, que hasta un gran observador político de Madrid y amigo del señor Allí la respaldaba para el gobierno de Madrid. ¿Ustedes se imaginan el gobierno de coalición de Euskadi sin la fuerza mayoritaria en el gobierno, el Partido Nacionalista Vasco? Pues eso es lo que van a hacer ustedes, tanto que les gusta tomar como referencia al gobierno autónomo vasco. Eso es lo que van a hacer ustedes aquí en Navarra. Nos quieren explicar en qué ha ido mejor que en Navarra el gobierno de coalición de la comunidad autónoma vasca, en crecimiento económico, en tasas de desempleo, en aportación al PIB nacional, en generación de inversión, en acabar con la violencia. Si ese va a ser su referente para pacificar, decían ustedes, dar más orden y estabilidad a su acción política, que Santa Lucía conserve la vista a su amigo, al amigo del señor Allí, y nos agudice el instinto a los navarros para las próximas elecciones. Un programa basado en el equilibrismo puede tener mucho de espectáculo negocio, pero cuando el espectáculo genera desilusión en los espectadores votantes, el negocio acaba en bancarrota, y el negocio en este caso, señores del pacto, es Navarra. Explíquenos, el señor Allí, si ha regalado la presidencia del gobierno de Navarra al PSOE o la ha vendido. Cualquiera de las dos opciones son deleznables, pero en cualquier caso, si la ha vendido con contraprestaciones favorables para Navarra, al estilo Pujol, diga cuáles son estas y empezaremos muchos navarros a entenderlo. Un programa que, según la señora Eguren, recoge el 90% del programa del PSOE, que el 10%, como ha quedado en evidencia, puede ser de Eusko Alkartasuna. Y a ustedes, señores del CDN, ¿qué les queda? ¿Qué es suyo de este programa? Si el 90% es del Partido Socialista y el 10% es de Eusko Alkartasuna, ¿qué les queda a ustedes, señores del CDN? Y a ustedes, señores de Izquierda Unida, ¿qué les queda de este programa? Nada de nada. Yo les voy a decir lo que les queda. Les quedan generalidades y ambigüedades. Un programa que recoge el fracaso de la política
socialista rechazada ya en 3 comicios electorales por la mayoría de los españoles. Un ejemplo, solo un ejemplo, del acierto de la señora Eguren, cuando dijo que el 90% de este programa es del Partido Socialista. Un ejemplo del acierto es, en política educativa, 18 medidas del programa del Partido Socialista están incluidas en este programa de investidura. 18 medidas. 2 de EA, concretamente la modificación de la Ley Foral del Vascuence y el Estatuto de las Icastolas. Y una propuesta del CDN, una propuesta que es común de todos los grupos de la Cámara, me imagino, que es la orientación profesional, adecuándola al mercado laboral. El señor allí se refirió, y termino ya, señora presidenta, se refirió a Tofer en el programa de investidura del año 91, en nombre de UPN, cuando abordó la política económica, defendiendo que no es la economía la que produce conocimiento, sino el conocimiento el que produce economía. El programa por usted presentado, señor Otano, ni transmite conocimiento ni produce economía. Y lo que es más preocupante, su futuro consejero de Economía, en innumerables conferencias, ha hecho manifestación pública de su desconocimiento de la economía, poniendo de relieve que él es un hombre de letras. Que Dios nos coja confesados. Ni una sola cifra, ni una referencia presupuestaria avala su programa de investidura. Abstracciones, banalidades. Preocupante el programa por ayer escuchado por la Cámara. Preocupante para la identidad de Navarra. Las únicas concreciones están referidas precisamente a la pérdida, ya acabo, señora presidenta, acabo ya. Preocupante, digo, para la pérdida de identidad de Navarra como comunidad propia, plural y diferenciada. O el órgano común permanente, la enseñanza del vascuence en la zona no vascófona, la modificación del artículo 29, que nos va a llevar a ser una comunidad más de régimen común del 143, porque nos van a exigir en el Estado la coincidencia de las elecciones autonómicas con las elecciones municipales, desmarcándonos nuevamente de los estatutos autonómicos que tienen las llamadas nacionalidades históricas. Por lo visto, según lo escuchado ayer, Navarra permanece al margen de la violencia que todos los fines de semana se apodera del casco antiguo de Pamplona. Por lo visto, Navarra permanece fuera del centro de operaciones y objetivos políticos de CAS. No oí ayer que se iba a mantener la mesa de la paz y la tolerancia. No lo escuché, ni lo he visto en el programa que se nos entregó con posterioridad. Y la mesa de la paz y la tolerancia es un órgano completamente imprescindible para quienes creemos en las libertades, en la paz y en la tolerancia. La desaparición de él es un aliento, es un triunfo de los intolerantes, donde incluyo no solamente a quienes jalean las acciones de ETA, sino a quienes encubren también actuaciones como las del GAL, o simplemente jalean o alientan acciones como la de la composición del Ayuntamiento de Caparroso, por poner un ejemplo, provocando el enfrentamiento entre vecinos, enfrentándose a las decisiones de los tribunales de justicia, cuyo único pecado ha sido el de hacer cumplir la ley, que en muchos casos ha sido promulgada con el respaldo de la mayoría socialista. ¿Esta va a ser la estrategia de paz, de justicia, de democracia y de tolerancia? ¿O acaso se pretende ahora incluirnos, tras la desaparición o la probable desaparición de la Mesa de la Paz y la Tolerancia, incluirnos en el Pacto de Ajurianea, en la Mesa de Ajurianea? ¿Es una exigencia de EA esto? En fin, verdaderamente decepcionante, señor Otano. Pero aún más todavía preocupante para Navarra del programa que ayer nos presentó. Termino ya, señora presidenta. Casi sea, señor Sanz. En un minuto, No, que sea ya. Sepa, señor Otano, que desde luego, malutilizando al autor que el señor Allí refirió en el epílogo del programa de su investidura en 1991 a Sespi, Navarra, tras la composición del nuevo gobierno, no será la admiración del mundo, sino el hazme llorar de los demócratas de este país. Nuestra corte será una cuadrilla que se ha repartido el botín del poder, silenciosa en la contemplación del paso del tren del progreso. Nuestros 17 votos, señores del pacto, siempre estarán dispuestos a subirse al tren del progreso en Navarra, que es lo que verdaderamente nos preocupa y nos va a ocupar en el futuro. Pero no pretendan jugar con nuestros votos apelando a identidad y objetivos cuando su partido
o su gobierno necesite los votos de UPN. Nuestros votos no actuarán de salvación de su gobierno. En cualquier caso, siempre le exigiremos la recomposición del resultado electoral previamente y de acuerdo con la voluntad popular expresada el 28 de mayo en las urnas. Es evidente que UPN no apoya al gobierno salido de este pacto, nacido de la marginación y la intolerancia. No sirve, pues, ofrecer diálogo, como ayer dijo, cuando previamente se negaron a dialogar con la fuerza de mayor representación parlamentaria,